Hola, buenos días. Empezamos aquí este último día de festival con la suerte de contar con Tessa Gratton. No sé si tuviste la oportunidad de estar ayer en la presentación de Los vampiros nunca mueren. Es el segundo encuentro que se realiza con Tessa aquí y vamos a centrarnos un poco en hablar en su recorrido literario, en la novela Lady Hotspur, que acaba de publicarse esta semana en España. Y bueno, me gustaría hacer un recorrido por su obra. Y para empezar, pues querría mencionar que Tessa ha publicado novela adulta, novela juvenil, está muy especializada en el relato también y ha publicado, pues, se ha movido entre diferentes géneros que pues, le han permitido llegar hasta este libro que es Lady Hotspur, que se acaba de publicar, que es, bueno, como veis, una obra magna, consistente, ¿no? De la que he leído yo, además, que está muy orgullosa. Estaba viendo hace unos días una entrevista con Victoria Schwab en la que decía que si tuviera que elegir un libro con el que se quedaría de los que ha escrito antes de morir, diría que, bueno, que ese libro aún está por escribir, pero que este sería de los que ha escrito con el que se quedaría. Así que, bueno, creo que es una oportunidad muy especial tenerla presentando en el festival esta obra, que además pues acaba de publicarse en España, así que os invito a que la podéis comprar después del festival y aprovechar para que os firme. Ella vuela de vuelta esta noche, nada más terminar esta presentación, perdón, pero hará una pequeña firma. Y pues bueno, para escucháis un poco a Tessa, me gustaría empezar preguntándole por su biología Black Magic, que fue la obra que se publicó en España hace casi 10 años y que ha sido la obra que ha estado publicada en español, bueno, al menos en España, porque bueno, ayer tuve la oportunidad de hablar con Tessa y me comentó que a Latinoamérica habían llegado algunas de sus obras, pero en España solo se ha publicado Black Magic, que acaba de publicarse Lady Hotspur. Así que, pues bueno, quería preguntarte, Tessa, en un momento en 2011, cuando se publicó este libro, era una época muy distinta para la literatura juvenil, donde tenía bueno, el romance paranormal tenía mucho peso. Y bueno, en este libro tú abordas las brujas, los hechizos. ¿Cómo llegaste a tener esta idea para escribir Black Magic? Blood Magic was my debut novel, the very first one that was published of mine, and it brought together a lot of mythology and kinds of magic that I've always been interested in. I like magic that requires sacrifice. I think that magic should never be easy. That's part of what I'm interested in when it comes to exploring themes like that. And so blood magic is very overtly about sacrifice and needing to give something of yourself in order to get something back. And I developed a mythology and a magic system that I tried to make as specific to the American Midwest as possible. And so it borrows from a lot of different traditions that all have blood sacrifice in them from around the world based on the needs of the main characters who were actually developing the magic in the story. So that is really what I wanted to do with that, and use it as a metaphor for teenagers having to choose who they wanted to be and how they would act and sacrifice in order to become the people they wanted to be in the world. Black Magic es mi primera novela, o al menos es la primera novela mía que se publicó, y en ella pues aúno un poco todas las mitologías y los tipos de magia que me habían llamado la atención a lo largo de mi vida. Siempre me ha interesado mucho la magia y sobre todo me gusta la magia que requiere algún tipo de sacrificio. La magia no debe nunca ser algo fácil, ni mucho menos. Creo que la magia, de verdad, la que te da algo, tiene que costarte también algo. Y en Black Magic de eso hablo, de dar una parte de ti misma para obtener algo a cambio. Y quise además crear una mitología, un sistema mágico que fuera lo más específico posible para el centro oeste de Estados Unidos, que se ajustara lo más posible a esa zona geográfica, y hacerlo además mezclando distintas tradiciones de sacrificio de sangre que existen en diferentes
diferentes lugares del mundo, reunirlo todo y hacer que fuera específico para el centro oeste de Estados Unidos. Además, esas tradiciones las van descubriendo, las van desarrollando los personajes que quieren hacer magia y que hacen que se mueva la historia. Y en realidad lo que pretendía era utilizar la magia como una metáfora de las elecciones a las que te enfrentas cuando eres adolescente, de lo que estás dispuesta a hacer o a sacrificar para convertirte en la persona que te quieres convertir y para encontrar el lugar que crees que te corresponde en el mundo. Qué bien. Aparte de esto, te quería preguntar por la historia del romance, ¿no? Es una historia que está centrada en el romance entre Nick y Silla, y en este contexto te quería preguntar qué hubieras hecho distinto a 2021 a la hora de construir este romance. Creo que no pudiste introducir todos los elementos que te hubiera gustado. ¿Cómo lo hubieras desarrollado ahora? That is true. When I published Blood Magic, it was a whole 10 years ago, and part of the process of getting it published put me in the position where my agent had taken the book out, and we couldn't find a publisher for it, and that we decided that was because of the queer and genderqueer elements in the book, that it was pushing a lot of boundaries. There's blood magic, there's necromancy, there's a lot of violence, teenagers doing animal sacrifice, and also queerness, and we removed the queerness from it. I stripped it out, and so it is just a heterosexual romance, and the gender issues are also pulled out of it, and we sold it almost immediately after I did that. And we were talking yesterday about how I am absolutely positive that today I could sell and publish Blood Magic the way that I originally wrote it 10 years ago, because of how much the US publishing community has changed and shifted. I don't think most editors would bat an eye at that queerness and genderqueer stuff anymore. And I'm really excited because Lady Hotspur is a perfect 10-year culmination of all of the queerness that I've been trying to put in my books for years and years. It is all in Lady Hotspur. Everyone is queer or genderqueer or some kind of pro-queer in Lady Hotspur, and so it's a very good bookend for the first 10 years of my career. Lo cierto es que cuando publiqué Black Magic hace 10 años tuve algunos problemas a la hora de lograr la publicación de la novela. Yo le había pasado el libro a mi agente y me encontré en la tesitura en que lo movíamos, pero no acabábamos de encontrar una editorial. No había nadie que estuviera dispuesto a publicar la novela. Y había un montón de elementos que estaban incluidos en la redacción original que tenían que ver con la homosexualidad y con la identidad de género. Pero además de eso, también había muchísima magia negra, había necromancia, había violencia, teníamos adolescentes que realizaban sacrificios rituales de animales y pensábamos que igual nos estábamos pasando un poco de la raya para cómo era el mercado editorial en aquel momento y decidimos eliminar alguno de los elementos. Y el elemento que quité fue el elemento de la homosexualidad en el libro, de la identidad de género, y transformé la historia en una historia de amor heterosexual y nada más. Lo cierto es que hoy en día hubiera sido distinto, no hubiera tenido que retirar todas las cuestiones de identidad de género. Como hablábamos ayer, estoy absolutamente convencida de que hoy sí se podría vender Black Magic tal cual la escribí en su momento. En los últimos 10 años el mercado editorial, el panorama editorial en Estados Unidos ha cambiado muchísimo y los editores ya ni pestañean cuando le traes una novela que tiene tantos elementos de identidad de género o tantos elementos de representación homosexual como era el caso de la redacción original de Black Magic. Estoy muy contenta además de ver cómo en Lady Hotspur culmina un proceso de 10 años de mi carrera
en el que puedo incluir ya todo este tipo de cuestiones que son muy importantes para mí sin que haya absolutamente ningún problema. En Lady Hotspur todos los personajes son o bien homosexuales o tratan algún tipo de cuestión de identidad de género o de identidad de género queer y si no están en una de estas dos categorías están totalmente a favor de las dos categorías anteriores, de las cuestiones relativas a la homosexualidad y a la identidad de género queer. Y estoy muy contenta, como digo, de que ese sea el culmen de estos 10 primeros años de mi carrera. Qué bien, sin duda en Lady Hotspur encontramos una gran cantidad de personajes queer y se nota que a la hora de escribir estaba tratando de alguna forma de subvertir, yo creo, esta ausencia histórica, a veces en la obra de Shakespeare, porque ella parte de un punto de vista en el que está revisionando dos obras de las que ahora me gustaría que nos hablara y bueno, sumergirnos un poco ya en Lady Hotspur es la historia de dos reinos enfrentados y de dos mujeres que se ven enfrentadas con un punto de unión que es Lady Hotspur, que va a actuar ahí como anclaje, como bisagra entre ambas a la hora de llevar a cabo una decisión que podría cambiar el rumbo de la magia y de los dos reinos, ¿no? Así que pues me gustaría que nos contara un poco a partir del Rey Lear y de Enrique IV, como se ambienta Lady Hotspur, que son las obras que tratan un poco de hacer un retelling de ellas, dándole un lugar a estas mujeres y personajes queer y donde refleja esta identidad de género. ¿Qué hay de Shakespeare en tus obras y qué no hay de Shakespeare en ellas? Essentially everything in both books had seeds in the Shakespeare plays. I was familiar with King Lear since I was a teenager, and I hated it. It is my least favorite Shakespeare play. I felt very betrayed by King Lear, and so it's been in my head for almost 20 years now, and so it's hard for me to pull apart the threads of what I completely brought outside of that 20-year influence of real anger at Will Shakespeare for the way that he portrays the women in that play. And so King Lear was really me reacting to everything I disliked in the play and trying to find power and beauty for women in particular in that. And when I came to write Lady Hotspur, I thought, oh, I have spent so much time reacting to this play I hate. I'm going to write a Shakespeare retelling about my favorite play. And because I'm a huge nerd, it's Henry IV, Part 1. But it's because Henry IV has tragedy, it has romance, it has action, it has comedy, it has absolutely everything that Shakespeare does brilliantly in that play. And so Hotspur was really more about me celebrating what I love about Shakespeare and making it even better by making the main characters women and everyone gay. Lo cierto es que los dos libros tienen una gran influencia en Lady Hotspur. Shakespeare me gusta mucho, pero el Rey Lear es de todas sus obras la que menos me gusta. Cuando era adolescente, de hecho, la odiaba. La odiaba porque no me gustaba nada cómo estaba presentando la historia y el contenido que tenía. Me sentía traicionada por Shakespeare al leer esta obra de teatro. Y me he tirado casi 20 años cabreada con esa obra de teatro y dándole vueltas desde que era un adolescente. Me cuesta, por tanto, ahora después de darle tantas vueltas, pues discernir exactamente o ser capaz de separar los elementos que han influido en la obra. Ha sido una gran influencia y lo que más me mosqueaba, eso sí que lo puedo decir, es que Shakespeare, la forma en que presentaba a las mujeres en la obra. En el Rey Lear no hay
presencia femenina de peso y yo quería reaccionar contra ello, encontrar una forma de volver a contar esa historia pero dándole poder, dándole belleza, sobre todo a las mujeres y con muchos personajes femeninos. Y lo que decidí al ponerme a escribir Lady Hotspur era coger mi obra favorita de Shakespeare, que como soy bastante nerd, bastante friki, es específicamente la primera parte de Enrique IV y usarla también como referencia. En la primera parte de Enrique IV, Shakespeare lo tiene todo, lo mete todo y lo hace de maravilla, porque hay tragedia, hay acción, hay historia de amor, hay comedia, está todo lo que con tanta brillantez hacía Shakespeare y traté de utilizarlo como referencia y de hacerlo además para crear una obra como Lady Hotspur en la que celebro absolutamente todo lo que me gusta, en la que las protagonistas son todas mujeres y además todo el mundo es gay. Sí, leyendo también sobre Lady Hotspur, he visto que te quejabas muchísimo del tipo de representación que se suele hacer de los personajes queer, ¿no? Porque no suelen aparecer en espacios muy felices y pues justo ayer hablábamos también de toda la comedia que hay en Shakespeare, que a veces pues cuando se representa quizá se ve desde un punto de vista muy grave, pero bueno, quería preguntarte de qué forma abordas la comedia, el drama, la representación de estos personajes pues de una forma que no tengan un final desgraciado, que es tristemente como estamos acostumbrados en muchas ocasiones a ver la representación de estos personajes queer a lo largo del cine, de la literatura. ¿Querías cambiar esto de alguna forma? I have very complicated feelings about this question because queer people should be able to write and read about all kinds of stories. Most of them are sad and tragic now, and we should have access to that too. But when I was in the process of writing Lady Hotspur, I completely reoriented what I needed from the book because the play has a sad ending. And I intended originally to maintain that ending to find the catharsis of tragedy for the queer women in my version. That is also very important to me, but about halfway through writing it, I realized I just couldn't do that to myself. I needed to shift what I was getting out of writing this book into a focus on joy. So I rewrote the entire ending and had to rethink the beginning and the middle and all of this so that I was working the story toward a joyous ending. And that made the book about the characters and about me basically creating their own place and their own space for happiness. And that is something that I didn't realize I was struggling with in my life and my career, finding my own power and my own joyful power. And so it was a learning experience for me. And I'm so glad that the book happened to me the way that it did so that I could have those epiphanies with Prince Hal in particular, who is the character that actually does that work the hardest, I think. So this is my queer joy book in a lot of ways. Pues es verdad que tiene sentido que nos encontremos a personajes queer en todo tipo de historias, que está bien que haya historias con final trágico protagonizadas por personajes queer y que deberíamos seguir teniendo acceso a ese tipo de obras, pero que hay que tener acceso a muchas cosas más. En el caso de Lady Hotspur tuve que reorientar un poco mis necesidades y la manera de escribir la obra. Cuando empecé a ponerme con ella, pretendía que la obra fuera una especie de experimento de catarsis. Pero esa catarsis acababa en tragedia y a mitad del proceso de escritura me di cuenta de que no podía hacer eso, de que no podía seguir por ese camino, que necesitaba
cambiar la clave en la que estaba escribiendo la obra y cambiar el final para darle un final que fuera mucho más satisfactorio, que fuera mucho más alegre. Y eso me obligó a reescribir el final de la obra y a replantearme buena parte de la mitad y del principio. Quería una historia que tuviera un final alegre. Y al hacer eso, cambié la naturaleza del libro. Hice que el libro fuera acerca de personajes y acerca de mi esfuerzo por crearle a esos personajes un sitio, un lugar para que puedan ser felices, que supieran que podían salir adelante, algo de lo que yo no era consciente. En aquellos momentos en mi vida y en mi carrera estaba luchando por algo quizás semejante a lo que vivían mis personajes, y ha sido una experiencia de aprendizaje realmente la escritura de la novela. Me alegra el haberme planteado lo de darle un tono más alegre al final de la historia, y tuve un momento de epifanía prácticamente mientras lo escribía, sobre todo con el personaje del príncipe Hal, que es el que más duro trabaja o el que más aporta en ese sentido para el objetivo que quería conseguir. Y podría resumir todo esto diciendo que básicamente esta es mi novela para celebrar la alegría queer. No, sin duda es una novela que está llena de estos personajes y bueno, tiene algo de reconfortante ver cómo ha cambiado quizás este canon literario para abordar la historia de una forma distinta. Pero Lady Hotspur no es solo una novela histórica, porque la magia también tiene un peso bastante importante en la historia. Es una magia que proviene de la naturaleza, del sonido de los árboles, de su lenguaje, del viento. Innisleer es una tierra llena de magia. Y en este caso también vemos a la figura de los santos terrenales. Quienes hayáis leído la novela sabréis cómo son, que bueno, están a medio camino quizá entre ser fantasmas, una presencia que aparece en la novela. Me gustaría preguntarle a Tessa cómo eligió abordar la fantasía al enfrentarse a una novela histórica donde estaba en parte revisionando la historia de Shakespeare, y por qué eligió este tipo de fantasía. The magic of Innis Lear and Aramoria, the two kingdoms, really came directly from the Shakespeare. King Lear has themes of nature versus God and fate versus free will. And there is a lot of magical language in King Lear, even though there's no actual magic. The most climactic moment of the play is King Lear himself versus a storm. So the storm is the biggest antagonist of the play. So when I sat down to start developing my magic, I knew it needed to be earth magic with a little bit of star magic, because they talk about fate and the stars dictating people's lives. So that is one thing I can say did come directly from the Shakespeare. And I just let myself have fun with it and make it as realistic as possible. If magic really existed in the trees, how might that work? How might that have developed and interacted with the developing culture and the way that people interact with the forest and the land around them? So it was really me trying to make magic as unmagical as I possibly could, coming straight from the Shakespeare. Tanto en Aramoria como en Innis Lear, la magia de los dos reinos procede directamente de las obras de Shakespeare. En El Rey Lear está presente la magia. Hay una magia que es el enfrentamiento de la naturaleza contra Dios, del destino, contra el libre albedrío. Y esa magia no es magia exactamente, sino que podríamos decir que son momentos mágicos que hay en el libro. Por ejemplo, el mayor momento mágico, en el libro no, en la obra queremos decir, en el mayor momento de magia del Rey Lear es cuando Lear se enfrenta a una tormenta. La tormenta es el gran antagonista de la obra de teatro de Shakespeare, y yo sabía desde el principio que quería que mi magia se basara en eso, precisamente. Quería desarrollar un sistema de magia que fuera una magia muy terrenal.
y una magia que también tuviera un toque de las estrellas, porque hay un momento en el que se habla del destino y las estrellas son las que marcan nuestro destino, pero todo eso viene directamente de Shakespeare. Quería hacer un sistema lo más realista posible, divertirme en la medida de lo posible y plantearme, vale, supongamos que de verdad los árboles tienen magia. ¿Cómo es esa magia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué efecto tiene? ¿Cómo es la magia de la naturaleza y de la tierra? Así que quise hacer una magia lo menos mágica posible, lo más cercana a nuestra naturaleza posible y además partiendo directamente o con elementos que vienen directamente de la obra de Shakespeare. Sin duda es una obra que tiene esta presencia continua de la obra de Shakespeare y en la que profundiza y realmente lo que ella hace es a partir de los personajes, porque es una novela muy coral que tiene muchísimos personajes, es pues tratar de reversionar esto y preguntándole quizás sobre los personajes, quería saber cuáles son los que más ha disfrutado a la hora de escribir y si tuviera que elegir uno, ¿con cuál se quedaría? Characters? Favorite character? Oh. Sé que es muy difícil. This is difficult because I spent so much time with these different characters and trying to get to know them and, you know, what they wanted most and what they were most afraid of. I do think my favorite character to actually write their point of view was Rowan Lear, who is the heir to the throne of Innis Lear, because he knows who he is, he knows what he wants, and he takes what he wants. And he's extremely magical. He's basically a tall wizard prince and a tall queer wizard prince, and he was a lot of fun, especially when he was making very bad choices. So he was probably my favorite to write. La verdad es que siendo una novela tan coral me resulta bastante difícil hablar de uno solo de los personajes, me cuesta trabajo, pero si tuviera que decantarme por uno diría que es Rowan Weir, el príncipe heredero de Innis Lear, porque sabe quién es, sabe lo que quiere y se hace con lo que quiere, coge lo que le interesa. Es un personaje más muy mágico y por describiroslo en pocas palabras diría que es un príncipe mago queer y muy alto. Fue muy divertido escribir acerca de él, sobre todo cuando toma decisiones que son especialmente equivocadas para sus intereses. Sí, no quería dejar sin mencionar también el tema de la sexualidad en Lady Hotspur, porque es cierto que a lo largo de la obra los personajes están tratando de explorar, a veces de forma muy distinta según el personaje, pues una sexualidad muy desinhibida para tratarse de una novela histórica, pero también se enfrenta a personajes que están descubriendo por primera vez pues cómo enfrentarse a otro cuerpo, qué es lo que desean, qué dificultades tuvo para ti escribir sobre esto desde puntos de vista tan distintos como lo haces a lo largo de los 5 o 6 personajes que narran Lady Hotspur. Y, por otro lado, por hacer una doble pregunta, ¿te encuentras diferencias a la hora de abordar esto en novela adulta y en novela juvenil? This was actually one of the easier parts for me because I love writing romance and I love writing sex, and so to be writing a book where I could do essentially whatever I wanted to do was very freeing when it came to the desire that the characters felt and finding new ways to describe desire and inflict desire and do all of this with all of the different characters in different configurations and different relationships was very, very exciting to me. And it is something that I would have to do very differently in young adult. I have started to explore more fluidity and variety of queer desire and genderqueer exploration in my YA, but it does feel more delicate because of the audience and because of the youth of the characters and the difference in experience between
teenagers and adults, people approach things like sex and desire very differently depending on their age and where they're from, even when where they're from is a fantasy world. So it's extremely different, and I'm still exploring that, and I think I'll be exploring the differences between desire and sexuality in adult and young adult for years to come. It is, like I said, one of my favorite things to write about. Pues realmente esa fue la parte que me resultó más fácil de la escritura de la novela. Me encanta escribir historias de amor y me encanta escribir escenas de sexo. Y en este libro pude hacer lo que quise en ambos sentidos. Fue muy liberador el poder expresar sin ningún problema los deseos de los personajes y buscar nuevas formas de describir el deseo, de desatar el deseo de todos los personajes en distintas configuraciones y con distintas relaciones. Para mí fue muy emocionante poder hacer eso. Y es verdad que cuando abordo estos temas en literatura juvenil tengo que hacerlo de una manera distinta. Si en literatura juvenil quiero hablar de la fluidez, de la identidad o de identidades fluidas, mejor dicho, y de cuestiones como el deseo queer, tengo que explorarlo de una manera distinta. Si quiero tratar cuestiones como la identidad de género queer, tengo que hacerlo desde una perspectiva diferente, porque hay un factor añadido de riesgo en la literatura juvenil, y uno es la edad del público lector y el otro es la edad de los personajes, que suelen ser bastante más jóvenes. Y hay una gran diferencia en la forma de abordar el deseo y el deseo sexual entre adolescentes y adultos. Y además, no solo entre adolescentes y adultos, sino que también esa forma de abordar el deseo y el deseo sexual cambia según tu lugar de origen, según tu procedencia, según la cultura de la que provengas. Y aunque sea personajes que viven en un mundo de fantasía, ese es un elemento que también hay que tener en cuenta. De todos modos, sigo explorando el deseo sexual también, tanto en novelas para adultos como en novela juvenil, porque es uno de los temas que más me gustan, es uno de los temas que más me interesan y creo que seguiré haciéndolo pues, durante bastantes años más. Perfecto. Quería preguntarte por Night Shine. Sé que es tu último libro publicado en inglés. Quizá podamos dar una noticia más adelante sobre su publicación en español. Y quería preguntarte de dónde nace esta idea, ¿no? Es una novela que tú dedicas a las personas de género fluido, a los adolescentes trans y a las personas no binarias. Y quería preguntarte, pues, en este contexto de fantasía, ¿por qué esta dedicatoria? ¿Y qué nos puedes adelantar de este libro? Night Shine is a young adult fairy tale. It is something that I wanted to write in response in a lot of ways to my experience of writing Lady Hotspur, because Hotspur is a story that takes place in a world that is much like our own, not welcoming to queerness, and it's built into the politics of the world. And so Night Shine is a fantasy world where there's no homophobia. It is, everyone knows they have the potential to be queer, and there's not really they don't worry about that in Night Shine. There are some gender issues. It is a very binary world, and so the book itself is about challenging binary gender and binary thinking, and the magic itself is inherently non-binary, and so it's really a fairy tale about finding power in between man and woman, in between day and night, in between all of the binary things that restrict our world and make it difficult for people to find power and happiness in non-binary spaces. It's also about a girl named Nothing who goes on a quest to rescue the prince from the sorceress who eats girls. So I hope it's also fun and entertaining. Pues Night Shine es un cuento de hadas para jóvenes, un cuento de hadas de literatura juvenil, y es un poco una respuesta a mi experiencia escribiendo Hotspur. Quería hablar de un mundo que no es como el nuestro,
un mundo en el que no hay problemas a la hora de acoger la identidad queer, un mundo de fantasía en el que no existe la homofobia, en el que todo el mundo es consciente de que tiene el potencial de ser queer y eso no forma parte de sus preocupaciones ni de su día a día. En Nightshine lo que sí ocurre es que están muy presentes las cuestiones de género. Es un mundo muy binario el que presento en el libro. La gente tiene una concepción binaria de la realidad en un montón de elementos. Y eso a pesar de que la magia en Nightshine es una magia no binaria. Y ese libro, o esta novela, trata acerca pues, de esa búsqueda de equilibrio entre lo masculino y lo femenino, entre el día y la noche, entre todos los elementos binarios que a la hora de la verdad nos restringen cuando pretendemos explorar nuestra identidad y que no permiten que la gente acceda realmente a su identidad completa. Y además, en Nightshine también tenemos una protagonista que es Nothing, o Nada, que se dedica a tratar de ir a rescatar al príncipe de un mago que come princesas. Así que es también una historia bastante divertida. Tendremos la suerte de que Nightshine se publique en 2022 en España, en castellano, así que bueno, esa es la noticia con la que queríamos un poco cerrar, si no hay ninguna pregunta, no sé si tenemos tiempo, pero... Thank you, gracias.